¿Qué tal? Los saludamos desde la Iglesia Puerta del Cielo en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestro discipulado. Estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús. Hemos visto tantas maravillas, tantos milagros, las reacciones que ha tenido la gente de afuera, de adentro, de todo, de nosotros mismos también nos hemos confrontado, nos hemos cuestionado cuál sería nuestra actitud frente a todas estas eh, maravillas en cuanto a todas estas acciones que hizo el Señor Jesús aquí mientras estuvo entre nosotros. Y pues vamos ahora ya a ver acerca del sufrimiento de los últimos días de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Y pues vamos a ver cuando es llevado por primera vez con Pilato, ¿no? Pilato, así es. Sí, entonces nos habíamos quedado en que, bueno, Jesús es arrestado, lo llevan con Caifás y ahí, bueno, le levantan algún testimonio falso para que, pues, tuvieran por lo menos un motivo para acusarle. Y entonces aquí vamos a ver lo que dice la palabra en Marcos 15, del 1 al 5, dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato les preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Va? Entonces vemos las acusaciones falsas, por supuesto, sin ningún fundamento, que se están haciendo delante del Señor Jesús ante Pilato. Lo llevaron con Pilato porque era el gobernador y los judíos por sí mismos no podían condenar a muerte, no tenían la jurisdicción para hacer eso, la autoridad. Entonces lo tenían que llevar con el gobernador romano porque él sí tenía la autoridad para hacerlo, ¿verdad? Entonces por eso lo llevan. Le están acusando, Jesús no dice nada, le pregunta directamente Pilato acerca de su identidad y pues tampoco responde gran cosa. Pilato se maravillaba, decía, ¿cómo es posible que traigan a esta persona aquí acusada de lo que fuera, pero que quieren su muerte y no dice nada? No era lo que él estaba acostumbrado. De hecho, pues cualquier persona que quieren acusar de muerte, pues llega todo temeroso y llega suplicando y llega rogando por su vida. Y Jesús no, Jesús estaba enterito, no decía nada para defenderse, y esto pues, le llamaba mucho la atención a Pilato. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Quién es? Yo creo que él se preguntaba y no tenía idea de quién pudiera ser el Señor Jesús. Y sin embargo, pues ahí lo están trayendo todos los principales de la sinagoga, lo están trayendo para acusarlo y para que lo condenen a muerte, porque para eso lo llevaron, exclusivamente para que fuera condenado a muerte. Y pues este hombre que Pilato no conocía, no dice nada, no dice absolutamente nada. Y esto es lo que pues sorprende mucho al gobernador, ¿verdad? Y después, después de esto, Pilato se entera de que él es que viene de Galilea. Entonces dice, bueno, pues entonces yo tengo aquí una oportunidad de quitármelo de encima, y entonces ordena que se lo lleven a Herodes Antipas, el tetrarca, el hijo de Herodes el Grande, que era el gobernador precisamente de Galilea, ¿verdad? Entonces lo manda para allá, y aquí no se menciona en el texto de Marcos, pero pues tampoco encuentra absolutamente nada, más bien queda como decepcionado Herodes, porque él esperaba pues ahí que hiciera algo, que hiciera un milagro, también que rogara por su vida, en fin, esperaba un poco de show, y el Señor Jesús pues no le dice absolutamente nada, ¿no? Entonces
pues decepcionado, triste, enojado, lo manda de regreso, ¿verdad? Y esto, por si lo quieren consultar, está en Lucas 23, del 6 al 12, y es donde ocurre este encuentro con Herodes. Ujú. Ujú. Y entonces va de regreso a Pilatos por segunda vez, ahí lo llevan. Hijo, yo creo que Pilatos ha de ver, pues, si esa vez, o sea, se había intentado deshacer de él para no inmiscuirse, en esta ocasión yo creo que fue todavía más tremendo, porque su misma esposa le advirtió que no se metiera con ese justo, no te metas con él. Y pues ya con esa advertencia en mente, volverlo a recibir, haber sido, y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues intentando, pues no hacerle nada, no condenarlo, o sea, buscando la manera de dejarlo libre o de convencer o de algo, y pues no lo logró porque la gente estaba, enfurecida, estaba toda pues manipulada Manipulado. Ujú. por todos los grandes, y así son las multitudes, es tremendo porque solamente se dejan llevar y ni siquiera yo creo que no hay un sentido crítico para las cosas, simplemente es dejarse llevar, ¿no? Dicen que en río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y entonces cuando hay relajo, cuando hay este tipo de cosas que son exaltados así, la violencia o algo, yo creo que se pierde la conciencia y se deja llevar la gente por todas estas cosas. Entonces dice en Mateo 27:19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero estaban ahí el tumulto de todos los judíos. En Marcos 15:11 nos dice la palabra, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Qué peligroso, qué fácil se da esto y qué peligroso es, ¿no? Y cambiaron, o sea, decidieron cambiar a Barrabás en lugar de dejar libre a Jesús. En Mateo 27:15, 20 y 21 nos dice la palabra. Ahora bien, en ese día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Luego en el 20 dice, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo en el 21, respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, Barrabás. Los dirigentes persuaden a la multitud en contra de Cristo. Y nos dice Marcos 15:11, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y bueno, yo hoy puedo en esto, em, puedo imaginarme a Jesús, o sea, si apenas lo habían recibido en Jerusalén con palmas y lo habían recibido Los días como santos. rey, Ujú. con Hosana, le habían dicho que era el rey y lo habían recibido también poniendo mantos en el piso, y de repente ahora esa misma multitud ahora estaba en su contra y lo querían matar. Así es. Así es. O sea, además, es lo que digo yo, además de la traición de Judas, de Pedro, que todos salieron corriendo, o sea, enfrentarse a decir qué tremenda prueba, o sea, qué tremenda prueba, o sea, ya en lo físico, en lo emocional, ¿no? Y finalmente, pues también en lo espiritual. Así Qué es, no, sí, tremendo, tremendo, ¿no? Pues es tremendo. que Pues supuestamente ya fue, estaba fue escrito. fue rechazado por todos, ¿no? De todas las maneras posibles. Bueno, dice Marcos 15:10,
porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Esto es lo que pensaba Pilato. Él se daba cuenta perfectamente de que Jesús era inocente. No había absolutamente ningún motivo por el cual fuera digno de muerte, ¿verdad? Lo estaban acusando nada más por pura envidia. Le estaban inventando ahí cargos que además bajo la ley romana pues no tenía absolutamente nada que ver que él dijera que era hijo de Dios. A los romanos, ¿qué? No tenía absolutamente ningún sentido. Pero al ver cómo insistían en que fuera condenado a muerte, pues sí, Pilato yo creo que ha de haber, pues no entendía, pues, qué era lo que estaba pasando. Sabía que tenía un problema en la mano y no podía resolverlo. A pesar de toda su voluntad, no pudo evitar que se dictara la pena de muerte sobre Jesús, ¿verdad? A pesar de que era el gobernador, a pesar de todo, la presión era muy grande y entonces tuvo que ceder a lo que le estaban Sí, pidiendo, sabiendo que era injusto, sabiendo que eso no era lo correcto. Pero ya, para quitarse la bronca de encima, según él, accede, ¿verdad? Accede que se pueda llevar a la cruz a este hombre. Dice Marcos 15, 12 a 14. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues quieren que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Entonces, ¿qué se puede hacer contra una multitud enardecida? O sea, nosotros lo vemos. Cuando hay una manifestación, pues ahí va la gente más o menos en calma, pero apenas se enciende por ahí alguna chispa y la multitud se descontrola totalmente, ¿no? De hecho, pues hay personas profesionales que se dedican a eso, a reventar los mítines, ¿verdad? Van, provocan con cualquier motivo y entonces aquello termina en un desorden y lo que se estaba buscando, pues ya se desvirtúa y ya se pierde. Bueno, pues algo así fue lo que ocurrió en esta ocasión, ¿verdad? La gente estaba asusada, además por los sacerdotes, por los escribas, o sea, por las personas más respetables del pueblo, esos eran los que estaban insistiendo en que se pidiera la muerte de Jesús. Y la gente, pues ahí va, como dice la esposa, pues no le llega un momento en que no piensan mucho y simplemente se dejan llevar. Y en ese punto se encontraban pidiendo la muerte del Señor Jesús. Y aquí, bueno, pues las palabras que dice Juan, el apóstol Juan, el evangelista, en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Verdad? Él vino a lo que tenía que hacer y su gente, la gente de su pueblo, no le recibió. A pesar de que estuvo ahí haciendo milagros, a pesar de que estuvo enseñando, a pesar de todo, la gente lo rechazó. Y lo rechazó tanto que pidió su muerte, ¿verdad? Así es la gente. así es, así Así es la sucede. gente. Bueno, gracias a Dios que que el Señor ve la obra, ¿no? Ve el corazón, ve las intenciones y ve, pues, las obras que se hacen, porque muchas veces podemos sentirnos así, que parece que no pasa nada, parece que no avanzamos, o recibimos también algunos reveses, este, o, pues sí, de la gente, o malos entendidos y muchas cosas que pueden suceder y a veces pensamos pues que no estamos, de qué ha servido pues el esfuerzo que se ha hecho y todo, pero gracias a Dios que Jesús tenía muy clara su misión y que nosotros debemos de pensar igual, de tener esa convicción de que quien nos llamó es el Señor, que Él conoce los corazones, que Él sabe y que a quien damos cuenta es a él Esa es. en un momento determinado y pues eso nos da confianza y nos da la fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues vemos la decisión que tomó Pilato finalmente, que fue tremendo, ¿no? Dice en Mateo 27, 24, dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto,
Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Yo me he preguntado muchas veces si con esto, pues el Señor haya tenido alguna, este, pues algo con Pilato, ¿no? Que se haya que lo haya sentido considerado, ¿no? Ay, porque qué cosa tan tremenda, Es muy difícil, es pero muy difícil. pues, realmente, digo, sí se dio, o sea, se dio débil, no se mantuvo firme, pero de todo modo lo tenía que hacer. Ya ¿Y estaba qué? Si lo escrito. perdonaba, Ya ¿qué? más estaba escrito. Ya estaba escrito. ¿Qué? ¿Se iba a regresar a su...? No. Otra vez que lo traicionaron, tenía que correr así la cosa. Sea, no, pues es que es muy difícil porque, pues como dice la palabra, hay vasos para honra y vasos para deshonra Así y qué es. tremendo que el Señor te escoja para, Para eso, para, ¿sí? para hacer la tarea sucia, ¿no? Qué cosa tan tremenda, sacar la basura o algo, ¿no? Bueno, el pueblo entonces de Israel asume sobre sí y su descendencia la responsabilidad de este homicidio. Fue un homicidio, así es. Sí, de este homicidio y recibe, bueno, asume la maldición de que esto representa, ¿no? Esto es muy tremendo. En Mateo 27-25, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y pues muchas veces se ha hablado de que precisamente el pueblo de Israel ha sufrido mucho y ha pasado cosas muy tremendas Pues por esto, a causa pues, haber asumido esta maldición, ¿verdad? pues ellos solitos se maldijeron. Entonces Tremendo. Pilato entrega a Jesús para ser azotado. Dijo, bueno, a ver si lo azoto y ya con eso Se calman. todavía se calman, pero bueno, pues fue añadirle más sufrimiento a nuestro Señor. En Marcos 15:15 dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Sí, así es, porque no era la costumbre. O sea, un preso o se le crucificaba o se le azotaba, pero no se hacían las dos cosas. Entonces Pilato, queriendo soltar a Jesús, pues lo manda a azotar. Y entonces dijo, pues ya, aquí lo van a ver ya azotado en un estado muy lamentable, entonces pues, ya lo van a dejar. Pero no fue así, sino que insistió el pueblo en que fuera crucificado y entonces recibió el doble castigo, ¿verdad? Que no era lo normal, era un caso totalmente fuera de la norma. Bueno, entonces se entrega a los soldados. Ahora vamos a imaginarnos los soldados romanos, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Pues eran las tropas de asalto, pues, ¿no? Entonces, del imperio más poderoso de su tiempo, era la fuerza que estaba dominando un país, pues entonces podemos imaginarnos la clase de personas que eran, ¿verdad? Eran gentes muy, pues desalmadas, que no les importa. Y luego además, los judíos, pues ya ven cómo son, entonces, pues no los querían mucho y luego salían con todos sus asuntos, de pureza y yo creo que los romanos no veían nada bien a los judíos y cuando les dijeron, pues ahí te entrego para que hagan con él lo que quieran, no, pues dijeron, ahora es cuando, ¿verdad? Entonces sí se ensañaron, primero con los azotes. Hemos escuchado a algunas personas que dicen que Jesús fue azotado 40 veces menos una, no es cierto. Esa era la ley judía, pero a Jesús no lo azotaron los judíos, lo azotaron los romanos. Y esos no tenían límites, ¿no? Entonces se lo entregaron. Nada más la única condición era que no lo mataran. Eso fue todo el punto, ¿verdad? Que siguiera vivo. Y entonces lo azotaron las veces que quisieron, de la manera que ellos que quisieron hacerlo, ¿verdad? Ya sin entrar mucho en detalles, porque aquí nos llevamos mucho rato, ¿verdad? Y no tiene caso, no es el propósito de este estudio. Pero la cosa es
de que Jesús es azotado, es entregado a los romanos y todavía ahí con los romanos, bueno, pues todavía hacen más con Escarnio. él. Dice el verso 16, entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. El 17, le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Bueno, entonces tenían por ahí algún tipo de ropa de púrpura. En aquel tiempo los reyes eran los que vestían de púrpura y entonces pues para burlarse de él lo visten con este manto o con esto lo que haya sido, ¿verdad? Y la corona realmente pues no era una corona, no es una coronita, era una especie de casco, ¿verdad? Que hicieron ahí, eh, pues seguramente ya lo tenían preparado, no lo hicieron en el momento, ¿verdad? Pero era una especie como de casco de una espina, de un árbol, bueno, una planta que tenía unas espinas muy grandes, dicen que de más de 2 centímetros de a pulgada, ¿no? Entonces, pues esas eran las espinas y luego lo golpearon. Dice que le golpeaban en la cabeza con una caña, entonces en cada golpe pues, le enterraban más las espinas y entonces pues podemos imaginarnos que toda la cabeza la tenía totalmente destrozada, ¿verdad? Con hemorragias por todas partes, sangrándole la cara, en fin, una cosa espantosa, ¿verdad? Y además le escupían, además de todo O le sea, escupían, escarnio. se burlaban de él y puestos de rodillas le hacían reverencias pues burlándose totalmente del Señor Jesús, de lo que decían de él, ¿verdad? Que decían que era el rey. Entonces decían, mira, el más valiente rey, ¿no? Mira todo lo que le puedo hacer yo a tu rey. Entonces ahí de alguna manera también sacaron su furia que tenían contra los judíos. Ujú. Ay, qué tremendo. Y aquí, bueno, empieza lo que se le conoce como la vía dolorosa, pues el trayecto que tuvo que pasar el Señor. Lo vistieron con sus ropas y fue conducido a ese lugar de la crucifixión. Estaba afuera y en un monte, ¿no? En las afueras, en un monte. Dice que después de haberles encarnecido, escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y entonces es cuando aparece aquí Simón de Cirene, bueno, también en el camino, pues ya el Señor ya no podía más, obviamente, y bueno, aparece Simón de Cirene, y pues los romanos tenían ese derecho, ¿no? De a cualquiera decirle que hiciera lo que tuviera que hacer, Así es. ¿no? Entonces, pues le dijeron Perdón, que, aunque no tuvieran el derecho, tenían la fuerza para pues hacerlo. sí, Es sí, sí, sí. realmente no. Entonces, pues lo llaman para que le ayude a llevar la cruz. Y dice la palabra que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y pues era tal la debilidad ya del Señor física, pues, que necesitó Esta ayuda. esta ayuda. Y bueno, también las mujeres estaban, pues, veían a ese hombre ya, pues a su maestro, al Mesías, a quienes estaban ahí que lo habían conocido y los que no, pues veían a ese hombre ya desgarrado, completamente descarnado por todos esos golpes y lloraban, ¿no? Lamentaban viendo a su paso. Dice Lucas 23, 27 al 32. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Pues yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué
en el árbol verde. Y pues nos habla de eso, de su inocencia, de su Ujú. pureza, ¿no? Si eso hacen con alguien, Con el inocente, con el inocente, sin pecado, ¿no? En completa pureza, ¿qué no harán con el que se lo merece. con el que se lo merece, ¿no? Pues sí, muy tremendo. Muy, muy Muy. tremendo. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a tomar un receso de 2 semanas. Entonces el próximo jueves no tenemos clase, ni tampoco la que sigue, sino que nos vemos hasta la siguiente, que sería 13, 15, el 16 de abril, ¿verdad? Ahí continuamos con nuestro discipulado. Nos quedamos en esta parte, que además, pues digo, sin buscarlo, ¿verdad? Pero coincidió con el tiempo que estamos viviendo. Y pues yo creo que es importante que nos debemos esta lección, esta imagen de este Jesús sufriente, tal como lo describe Isaías, porque pues él lo hizo por amor, ¿no? Lo hizo por nosotros, él lo sufrió voluntariamente, no que le gustara el dolor, sino simplemente porque era necesario que así fuera, ¿verdad? Él tomó esta decisión con valentía, con integridad, y bueno, pues nosotros lo único que podemos hacer es estar agradecidos de que así haya sido, ¿verdad? Y Claro. todo nos suena cruel y nos suena muy terrible, sí, así era en ese tiempo. Si hubiera sido en ese tiempo, hubiera sido diferente, y entonces no hubiera sido como tendría que haber sido, como estaba escrito, ¿verdad? Entonces todo se da en el Así momento tuvo que ser, ¿no? adecuado, ¿no? Ujú. Con el imperio adecuado, en fin. Tenía que ser en ese momento y en ese lugar, precisamente. Bueno, vamos ahora. Después, bueno, Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, porque pues nos damos cuenta, Señor, pues en estas palabras torpes que podemos decir, el gran sufrimiento, Señor, el gran castigo al que fuiste sometido injustamente, Señor, siendo esa leña verde, esa leña que no tenía que ser quemada. Y sin embargo, Señor, por amor a nosotros, a cada uno de nosotros, aceptaste ese castigo, Señor, porque era el precio de nuestra redención. El castigo de nuestro pecado fue sobre ti, y de esa manera, Señor, fue como lo sobrellevaste, pensando en cada uno de los que seríamos salvos por ese sacrificio, por esa sangre derramada. Te damos muchas gracias, Padre, que podamos estar en estos días, Señor, que además pues coincide con la Semana Santa, que podamos estar meditando en esto, Señor, que estemos agradecidos de corazón y que podemos, Padre, pues considerar el precio, Señor, de nuestra salvación. Te damos muchas gracias, Señor, porque no escatimaste nada, absolutamente, se pagó el precio completo, totalmente, Señor, precio de sangre. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor los guarde, los bendiga. Entonces tenemos 2 jueves de descanso y nos vemos hasta el tercero. Bueno, Jueves de descanso. nos vemos entonces. Bendiciones. Hasta luego.